Saludos amigos y hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de su programa Más cerca estoy. Por la gracia de Dios llegamos hasta ustedes buscando el crecimiento en la gracia y fortalecimiento espiritual a través de la santa palabra de Dios. Hoy tendremos un tema sumamente intrigante, emocionante al mismo tiempo. Es el tema sobre la triple alianza. Dentro del esquema profético que tenemos por delante, en todos los eventos que han de ocurrir, dentro del grupo que el enemigo estará liderando, justamente se conoce en la Biblia con una trilogía satánica. Es la triple alianza. Tres poderes que logran finalmente conectarse entre sí y desarrollar un plan en contra de Dios y su verdad a través del ataque a su pueblo. Así que el tema sobre la triple alianza es el que vamos a desarrollar en los minutos que siguen. Oremos juntos en este momento por este listado especial de oración. Padre eterno, que estás en los cielos, te damos gracias por el don maravilloso de la vida. Gracias también por las oraciones que han sido contestadas, especialmente las que en el transcurso de este último día han tenido respuestas y hemos recibido el testimonio de aquellos que han recibido el milagro en su vida. Gracias, Señor, por cambiar la condición de algunas personas que estaban en dolencia, en situaciones sin fuerzas, sin ánimo, afectadas profundamente en su salud y hoy se encuentran en plenitud para gloria de tu nombre. Te presentamos este listado con cada persona, cada familia, cada situación, para que, Señor, también tú veas por ello, como dice tu palabra, y puedas visitarle en forma individual y asistirle a cada uno de acuerdo a tu voluntad. Rogamos desde aquí, Señor, y es la petición de cada amigo y hermano que se conecte en oración, que tú puedas visitar con el milagro que la persona te está orando en su vida. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por bendecirnos y también gracias porque tu Santo Espíritu nos dirigirá en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Agradecemos a cada uno de ustedes la oportunidad que nos dan de participar conjuntamente para el estudio de la palabra por este medio. De la misma forma, aquellos y aquellas que son canales de bendición ya experimentados por estar compartiendo con otros y otras el contenido de nuestro espacio Más cerca estoy, el mensaje de la palabra de Dios que transforma vida, que obra milagro, que cambia situaciones de manera dramática. Así que gracias por esa obra poderosa que han estado realizando. Hoy iniciamos este estudio sobre la triple alianza. Cuando estudiamos la Biblia, especialmente el libro del Apocalipsis, nos encontramos con una confederación de poderes que actúan en contra de Dios, de su verdad y de su pueblo. Y lo hacen en forma escalonada primeramente, como vamos a ver, pero luego encontramos que lo hacen de manera confederada, conjunta. A lo largo de la historia vamos a ver cómo el dragón, el diablo, operó mediante gobiernos políticos mayormente, mediante sistemas y reinos para atentar contra el pueblo de Dios, pero en la etapa final el enemigo cambia de estrategia y entonces logra camuflajearse en dos sistemas que se le unen al dragón para mediante esa alianza hacer un tanto más difícil que las personas perciban las huellas del dragón allí y finalmente hacer lo que será la última persecución contra el pueblo de Dios, el último atentado contra la verdad y contra el pueblo del Señor. Pero con relación a esta triple alianza, noten lo que encontramos en la inspiración. Recuerde que esta triple alianza, como vamos a ver en la Biblia, está compuesta por el dragón, que representa en el tiempo final el espiritismo, medio o sistema mediante el cual el enemigo entra prácticamente en todas las esferas. Y especialmente en el tema que estudiamos hace un par de días sobre la nueva era, vimos cómo los tentáculos del dragón están prácticamente en todas las áreas, incluyendo en varias disciplinas científicas. Pero además del dragón que encarna allí el espiritismo en la parte final de la historia, también encontramos el poder de la bestia.
que representa ese sistema que durante la Edad Media persiguió al pueblo de Dios, luego recibió una herida mortal, pero que ha de recuperarse, según lo que nos dice la palabra. Y finalmente el falso profeta. Es el otro protagonista que veremos en el libro de Apocalipsis, que también encarna a los enemigos de Dios y de su pueblo, el falso profeta que representa el protestantismo apóstata en Norteamérica, en los Estados Unidos. Y a raíz de los cambios que han ocurrido o que están ocurriendo ahora, justo en este momento, incluso con el cambio de partido y de gobierno en los Estados Unidos, en lo cual estamos todavía en pleno proceso, vamos a ver una cita del don profético y luego veremos inmediatamente lo que está ocurriendo ahora, para luego ver en la Biblia cómo todo esto es un reflejo de lo que ya había sido profetizado. Y esta cita que vamos a compartir del libro Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 151, escuche lo que se anticipó hace más de 150 años atrás, para luego ver el cumplimiento dramático que ha tenido esto. Dice así esta cita: cuando el protestantismo, hablando del falso profeta que encarna el protestantismo apóstata en Norteamérica, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para tomar la mano del poder romano, para unirse con Roma, con el catolicismo, cuando se incline por encima del abismo para darle la mano al espiritismo. O sea, note que Estados Unidos, por eso es el foco de atención de las profecías en esta parte de la historia, porque no es el espiritismo que irá en busca del protestantismo en Norteamérica, ni es el catolicismo que irá en busca del protestantismo en Norteamérica, no. Es el protestantismo el que extiende su mano, o sea, es el poder y el gobierno de los Estados Unidos el que extenderá sus manos tanto al espiritismo como al catolicismo para conformar esto que definimos como la triple alianza. Dice, cuando bajo la influencia de esta triple unión, protestantismo, catolicismo y espiritismo, nuestro país, refiriéndose a Norteamérica, repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano. Esta cita es interesante porque muchas personas cuando leen eso, a veces en la inspiración, piensan que se refiere al partido republicano. Pero no, está hablando acerca del gobierno. El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica es un gobierno republicano, independientemente de que gobierne un partido o el otro, ya sea el demócrata o el llamado republicano. La forma de gobierno en los Estados Unidos de Norteamérica es ese tipo de democracia, es el republicanismo, es el tipo de república. A eso se refiere. Así que cuando está hablando acerca de esto, dice que cuando los Estados Unidos repudie la Constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propaganda de mentiras y seducciones papales, o sea, para apoyar lo que es el catolicismo, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Teniendo esa cita de la inspiración en mente, que repito, está en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 151. Miren lo que publicó ayer el diario Vida Nueva de México, haciéndose eco de lo que ha estado ocurriendo en el fin de semana, en este fin de semana. Escuche, dice así, ahí lo aparece en la portada incluso del diario Vida Nueva de México, pero de publicación a través de la internet, de publicación digital. Dice lo siguiente: el primer domingo de Joe Biden como ganador de las elecciones de los Estados Unidos ha sido eminentemente familiar. Y escuche, con una agenda liberada de actos oficiales, ese primer domingo, con una agenda liberada de actos oficiales. De hecho, su primera jornada como presidente electo comenzó en una misa en los alrededores de su casa. Allí no se queda todo. Acompañado por su familia, entre ellos su hija Ashley y su nieto Hunter, el que será el segundo presidente católico de la historia del país, ha participado en la Eucaristía Dominical en la parroquia de San José de Washington, en Delaware, como viene haciendo en las últimas semanas. Biden abandonó el templo antes de que terminara la celebración de la misa para no molestar al resto de los feligreses. Concluida la celebración de la misa, Biden ha visitado el cementerio anexo
como están, donde están enterrados sus padres, su primera esposa y sus difuntos hija e hijo. Quienes han seguido de cerca al líder demócrata aseguran que al llegar al cementerio se arrodilló junto a una de las tumbas. Note esta agenda del primer domingo, ya habiendo sido electo Joe Biden como presidente. Asistir a una misa, claramente una misa católica, y luego ir al cementerio donde tiene algunos seres queridos muertos, pero la práctica que nos llama la atención es que se arrodille delante de la tumba, como sabemos que es una práctica espiritista, como parte de la doctrina de la inmortalidad del alma tan propagada tanto por el romanismo como también dentro del protestantismo, que contrario a lo que dice la Biblia, ellos creen que los muertos sí saben, que sí están conscientes y que tienen alguna forma de comunicación con los vivos y que reciben algún tipo de veneración como esta que realizó al arrodillarse frente a las tumbas de algunos de estos difuntos. Note de manera sencilla los dos aspectos que ocuparon el primer domingo en la vida del presidente recién electo en los Estados Unidos, Joe Biden. El asistir a una misa, número uno, estamos hablando de un gobierno que, aunque este es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, luego de John F. Kennedy, conocemos la historia del mismo, pues este en su agenda lo primero que tiene en mente es justamente una conexión tanto con el catolicismo como con una práctica del espiritismo. Y lo que nos dice la cita inspirada que estuvimos leyendo es cuando extienda sus manos a través del doble abismo para tomarse de un lado del catolicismo y del otro lado con el espiritismo. Esto no es casual. Estamos en una época donde la historia ya está madura, la historia tiene prisa. A diferencia de cuando ganó el primer presidente católico en los Estados Unidos en la década del 60 con John Kennedy, a diferencia de esa época, la época en que le ha tocado a este segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos, cuenta con un cumplimiento en la profecía dramático. Definitivamente, cosa que debe captar nuestra atención y a lo cual debemos estar atentos. Algunos están mirando a lugares donde no deben mirar, cuando la profecía se está cumpliendo delante de sus ojos, conforme a lo que vemos claramente en la profecía. Y mire esta cita del libro Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, el libro Conflicto de los Siglos, en la página 645, anticipando muchas de estas cosas que vendrían, dice así: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma, la creencia de que los muertos sí saben, y el de la santidad del domingo, el falso día de reposo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma, la santidad del domingo, crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en extender las manos a través del doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esa triple unión, de esa triple alianza que está a punto de formarse, es el país de Norteamérica que marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Y es allí donde se formará lo que conocemos como la imagen de la bestia. Una imagen de la bestia, algo tan parecido a la bestia que hubo durante la época medieval, que aterra solo con pensar que en pleno siglo XXI, en el tercer milenio de la era cristiana, en una época de tantas luces, en la era del conocimiento, en la era de la informática, se vayan a dar situaciones como la que se dieron en la era medieval. Pero así como una época de oscuridad propició tantos errores y una persecución masiva contra los que no aceptaron las doctrinas que emanaban y las leyes del Estado en lo que fue la Iglesia romana, este siglo XXI, esta era de tanto luz y conocimiento, mostrará que aún en era de mucho esplendor y luz, también se presta cuando el enemigo domina para provocar algún tipo de persecución y amenaza contra el pueblo de Dios. Cuando vamos a la Biblia a ver los pasos que se dan allí sobre la triple alianza, libro del Apocalipsis específicamente, encontramos en Apocalipsis, al abrirlo, y vaya abriendo su Biblia, buscando especialmente el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, allí encontramos cómo los eventos finales, y vimos
la semana pasada el estudio de los eventos finales en orden, la cronología de dichos eventos. Los eventos finales van a desencadenar en una triple alianza religiosa que unidas se fortalecerán a nivel global y las medidas que tomarán serán para afectar al mundo entero. En Apocalipsis 12, allí donde le he citado, Apocalipsis 12 vemos que aparece primeramente el dragón. Una visión interesante que aparece, un dragón escarlata, allí en el capítulo 12, pero la aparición de este dragón, que representa básicamente al diablo, contextualiza entonces los capítulos restantes del libro del Apocalipsis, donde el dragón no solo aparece él, sino que aparece unido a dos sistemas que le llama bestias. Cuando usted lee, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, versículo 17, le va a indicar que las bestias representan reinos, mayormente reinos políticos, reinos que también tienden a lo espiritual para perseguir la verdad, para atentar contra el pueblo de Dios. A esto se refiere bíblicamente hablando, no una interpretación particular. Porque como dice Pedro, ninguna profecía vino por particular interés del ser humano. Así que ninguna profecía puede interpretarse de manera antojadiza, sino que la palabra de Dios es su propio intérprete. Y allí en Daniel 7 se presentan bestias, como en Apocalipsis, y allí se da la explicación en Daniel 7, específicamente el verso 17 en adelante, que representan reinos, representan poderes, naciones como los que se unen con el enemigo en esta parte final de la historia. Y vean qué interesante, los pasos que da el dragón y los que luego da en la triple alianza. Apocalipsis 12 en el versículo 3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No pierda el detalle que se da allí, porque lo vamos a ver que se va a reproducir en una de las bestias. Y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas. Aquí nos está hablando cómo el diablo con su influencia logró arrastrar, a eso se refiere su cola, su influencia, logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles del cielo y echarlos por tierra, como dice en el versículo 4. Y dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz. Ahora presenta al dragón justo en el momento cuando Cristo está por aparecer en su pueblo, en la iglesia, que básicamente aquí comienza en el Antiguo Testamento para dar paso al Nuevo, con la llegada de Cristo, cuando está a punto de recibirlo, por eso dice que está a punto de dar a luz, con el fin de el dragón devorar al Hijo tan pronto como nazca. Era el interés del diablo matar a Cristo tan pronto como naciera. Ya sabemos lo que el diablo hizo a través de Herodes, con un decreto que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Jerusalén, toda Belén. Qué dolor se manifestó allí, cuántas familias al ver esta medida cruel de este rey utilizado por el diablo, utilizado por el dragón, pero quiso matarlo antes de que iniciara su ministerio, quiso matarlo para que no cumpliera la misión. Una vez Cristo cumplió y venció al enemigo en todos los escenarios que se le presentó, ahora el diablo no quería que Cristo muriera. Por eso cuando Cristo ya iba a Jerusalén por última vez, se le interpone con Pedro, en la persona de Pedro, y dijo, no señor, no vayas a Jerusalén, el Mesías no debe morir. Y Jesús le dijo, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, ahora sí llegó la hora de morir. Noten cómo el diablo quería matarlo, pero antes, ahora que había cumplido su misión, no quería matarlo. Y usted dice, pero ¿y por qué? Entonces la turba le azotaba, le abofeteaban, le escupían, le empujaban, se burlaban de él, provocando a ver si la parte humana de Cristo se ofendía y hacía que reaccionara la parte divina, si hacía uso de su poder divino para desaparecer a los que se estaban burlando, a los que lo estaban escarneciendo, vituperando, escupiéndole y demás. Todo eso era buscando provocarle. Pero Cristo ni siquiera en eso fue vencido por el enemigo, sino que Cristo tuvo la victoria y con su muerte en la cruz decretó que el dragón ya sus días están contados. Por lo cual dice Apocalipsis en el capítulo 12 que el dragón está lleno de ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Y lo sabe por eso, por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Por eso luego dice en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Nota por qué Cristo te pide que salgas del mundo. Nota por qué no debes tener ningún tipo de alianza con el mundo. El mundo está siendo engañado entero por el diablo. Solo los que han abandonado el mundo y están en la zona de seguridad
son los que están resguardados por el poder divino de los engaños satánicos, a quienes Dios le ha dado colirio espiritual para poder discernir la verdad y poder ver el error a la distancia y rechazarlo. Y entonces dice en el versículo 13 también de Apocalipsis 12, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Nota, primero persigue al hijo, intentando matarlo, al hijo de Dios. Luego persigue a la mujer, o sea, a la iglesia. ¿Cuál es el elemento común? Bueno, Cristo era portador de la verdad de Dios y por ende portador de la verdad de salvación. Una vez Cristo asciende al cielo, ahora quien continúa con la misión de Cristo es la iglesia. La iglesia es la extensión de la obra de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y ahora por eso el diablo ya no puede atacar a Cristo, ya Cristo fue arrebatado para el cielo y entonces ahora persigue a la mujer, dice la Biblia, a esa que había dado a luz al hijo varón, refiriéndose a la iglesia, la que había tenido a Cristo en su misión. Pero la tierra ayudó a la mujer, porque la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca para arrastrar a la mujer. El río, las muchas aguas, dice Apocalipsis 17:15, que representa muchas aguas. Así que de alguna manera la tierra poco habitada, que es lo que representa aquí la tierra, Norteamérica, todo el continente americano prácticamente, como los que perseguían a la iglesia en el viejo mundo se distrajeron con el descubrimiento de América, la colonización y otras cosas, eso hizo que cesara un poco la persecución. Además de que los verdaderos hijos de Dios que estaban siendo objeto de la persecución, una vez colonizado el Nuevo Mundo, huyeron a la tierra libre de Norteamérica, como hemos estudiado en otras presentaciones, y allí decidieron fundar esa nación sin rey y una iglesia donde no tuvieran un papa que mandara y que dispusiera esos dogmas, sino para poder adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Y es por eso que la Constitución norteamericana, a esa que se va a renegar el gobierno norteamericano, según nos dice la profecía, tiene un fundamento protestante, un fundamento de libertad civil y libertad religiosa. Pero a esos principios finalmente va a jurar. Esos principios que le hacen ver semejante al Cordero, a Cristo, le harán que cuando los niegue, hable como dragón, dice la Biblia. Así que dice luego en el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, ya lo vimos, persiguiendo a la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto, contra los que quedan, contra el remanente de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que el dragón persigue, número uno, al Hijo. Cuando el Hijo asciende al cielo, persigue a la iglesia que queda aquí. Y cuando ya al final, en la parte final de la historia, en nuestros días, en el tiempo del fin que estamos viviendo, persigue ahora al remanente. Nota que eso es lo que hace el diablo a lo largo de toda la historia. Pero ahora en la parte final utiliza a otros poderes que se unen con él formando la triple alianza. Por ejemplo, utiliza la primera bestia de Apocalipsis 13. Dice Apocalipsis 13 en el verso 2, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, pero lo que nos interesa la segunda parte. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Siéntate ahí, aquí en mi trono, en el lugar. Nota que cuando el dragón persiguió al hijo intentando matarlo, lo hizo a través de Herodes, que representaba el imperio romano allí en Palestina. Era el imperio que gobernaba y dominaba. Por eso la guardia romana estaba allí apostada en todo lugar, en Palestina, como vemos en los evangelios. Pero así como el diablo utilizando el poder romano, porque allí estaba su asiento, cuando se refiere a Roma constantemente, el mismo Apocalipsis dice donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás, refiriéndose a Roma. Y ahora entonces dice que el dragón le da a la bestia ese otro sistema que sucede a la Roma imperial, y es ahora la Roma religiosa que domina en toda la Edad Media. Dice que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. De esta manera aparece en el escenario profético el segundo sistema, el segundo poder que se une con el dragón. Y no es casual, es que el dragón le da su poder, su trono, grande autoridad. ¿Cómo no unirse con el dragón si todo lo que ha logrado es por el dragón? Claro, de manera muy solapada, muy sutil, porque lo hace a través de una iglesia, lo hace como una religión cristiana. Por eso logra engañar a tanta gente, porque si el dragón se presenta tal y como él es, o si tiene una sola forma de engaño, fuera fácilmente detectado y la mayoría no quisiera seguirlo. Pero
como el diablo se presenta es a través de esos sistemas mayormente, la gente va detrás de eso, como vimos que va detrás también del dragón del espiritismo, a través de la nueva era, con todas sus facetas, lo hace también a través de la bestia a la que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, y por eso dice el versículo 4 de Apocalipsis 13, y adoraron al dragón, dice la Biblia, que había dado autoridad a la bestia. O sea, el que adora en el sistema de la bestia, en ese sistema romano, donde es el dragón el que le ha dado su trono, su poder y grande autoridad, está adorando al dragón indirectamente. Es la Biblia que lo está diciendo y por eso nos llama la atención. Claro, aún dentro de ese sistema que representa a la bestia, Dios tiene una gran cantidad de hijos fieles. Cristo lo dijo. Ahí en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Y en Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío. Gran parte del pueblo de Dios está ahí en Babilonia, en el sistema que domina la bestia. Pero así dice con relación a los que adoran en ese sistema. Adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Quien ve ese sistema político religioso en el mundo y la recuperación que ha tenido luego de lo que fue su herida mortal, que parecía que desaparecía, definitivamente se asombra. Pero dice la Biblia que quienes se maravillan con ese sistema, quienes le siguen y van cautivos tras él, son aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así lo dice en el versículo 8 de este capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Pero en el versículo 11 viene el otro poder que conforma la triple alianza. Ya vimos al dragón y su accionar, que siempre es en contra del pueblo de Dios. Vimos ahora que aparece la primera bestia, que también atentó contra el pueblo de Dios y contra la verdad de Dios durante la Edad Media. Pero ahora surge una segunda bestia, que es el tercer poder que conforma la triple alianza. Dragón, primera bestia y ahora la segunda. Nota lo que dice. Esta segunda bestia es la misma que en Apocalipsis se le llama el falso profeta. Para distinguirlo, para no usar el mismo término de bestia, aunque aquí se le introduce con ese término para que sepamos que es una nación, que es un poder político en principio, aunque luego, como todas las demás naciones políticas que llegan a perseguir al pueblo de Dios, siempre tienen algún tipo de connotación religiosa, algún tipo de perfil espiritual, algún interés. Y dice en el verso 11 de Apocalipsis 13, después vi otra bestia, la segunda, que es el mismo falso profeta. Vamos a ver el detalle por qué. Que subía de la tierra. Note dónde surge este segundo poder, en el lugar poco habitado, que la Biblia representa como Norteamérica, un lugar poco poblado, donde llegan los padres peregrinos en un mes como este, en pleno noviembre, que es la razón de su supervivencia, la celebración de la fiesta de Thanksgiving. Así que mire cómo ahora en el versículo 11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía dos cuernos semejantes a un cordero. Ya sabemos los dos principios, libertad civil y libertad religiosa, con los que surge Estados Unidos. Pero esa nación que surge con principio cristiano, finalmente se le ve hablando como ¿qué? Como dragón. Note que el versículo 11 comienza en una forma interesante. Una bestia semejante a un cordero. La primera nación que en toda la historia bíblica se presenta teniendo una apariencia cristiana, teniendo principio, no solo una apariencia, principio cristiano. Estados Unidos de Norteamérica, única en su género, pero también tendrá la característica final, que es la que aún está en el futuro nuestro, y es cuando esa nación hable como dragón. Y como se ha cumplido lo primero, así lo segundo ha de cumplirse. Así como han sido principios de libertad civil y libertad religiosa, y así como Estados Unidos de Norteamérica ha defendido esos principios en todo el planeta Tierra, aún teniendo que invadir otros territorios para hacer cumplir estos principios, de la misma forma, al final sufre una metamorfosis, un cambio brusco, y de tener apariencia de cordero ahora llega a parecer un dragón. De representar principios de Cristo, ahora representa los intereses del diablo. Eso ocurrirá con Estados Unidos de Norteamérica de acuerdo a la profecía. Llega a hablar como dragón. Y sabemos que una nación habla a través de sus cuerpos legislativos, a través de leyes que emanan de allí. Y eso es lo que anticipamos. Leyes que han de promulgarse en los Estados Unidos de Norteamérica, que serán leyes de carácter religioso, que pisotearán
el antiguo principio de separación entre iglesia y Estado, donde se establece en la Constitución de Estados Unidos que la nación, el gobierno, nunca promoverá leyes que sean de carácter religioso, pero ellas vendrán sobre todo en un contexto como el que hemos comenzado a vivir, un contexto de crisis, de incertidumbre, y cuando las personas están contra la espada y la pared, cuando la gente se siente con temor, es capaz de aceptar y hacer cosas que no haría en condiciones normales. Cambia de paradigma de la noche a la mañana. El capítulo 20 y el capítulo 19 de Apocalipsis se presenta cuál será el final de estos dos elementos de la triple alianza. Es más, de los tres. Se presenta cuál será el final del dragón, cuál será el final de la bestia y cuál será el final del falso profeta. Cuál será el final del espiritismo encarnado en Satanás, cuál será el final también del sistema de la bestia, el sistema del romanismo, de la iglesia romana, con los que finalmente se queden allá. Todavía Dios tiene muchos hijos fieles que abandonarán el error y vendrán a la verdad. Dios le está dando oportunidad. Y lo que tiene que ver con el falso profeta, que es el protestantismo apóstata, donde también hay muchos hijos de Dios, pero que en este momento es donde el Señor le da la oportunidad de regresar a la verdad, aceptar la luz. Mire cuál es el final, mire cómo se mencionan los tres poderes, cómo terminará la triple alianza antes de ver otros detalles. Dice así Apocalipsis 22, y tomó prisionero al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí se ata al dragón antes de ser finalmente destruido, al principal de la triple alianza, el dragón, y quien le insufla poder tanto a la bestia como al falso profeta. Y entonces dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 9, ¿cuál será el final de los otros dos actores de la triple alianza? De la bestia y el falso profeta. Ya vimos que el dragón será atado durante 1000 años. ¿Pero qué de la bestia y del falso profeta? Dice en Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada. Noten que Dios está apresando a todo lo de la triple alianza. Ha puesto una orden de captura y primero dice aquí que ha atrapado al dragón. Ahora dice que fue apresada la bestia y con ella en el mismo calabozo el falso profeta. Mire qué interesante. El final de los que siguen al dragón, a la bestia y el falso profeta será el mismo. Son capturados, son apresados al final de la historia humana y dice, al falso profeta junto con la bestia será apresado. Ese falso profeta que había hecho delante de la bestia señales, milagros, con los que habían engañado a los que habían aceptado la marca de la bestia. O sea, en el grupo donde se van a ver más señales extraordinarias, donde se van a manejar más milagros, donde se van a manejar situaciones paranormales y cosas sobrenaturales, es justamente en el falso profeta, en el protestantismo apóstata. El protestantismo que tiene especialmente su dominio, su centro y su poder en los Estados Unidos de Norteamérica. Es ese sistema del que dice Apocalipsis 13, que hará descender hasta fuego del cielo delante de los hombres. Y todas esas manifestaciones paranormales, todos los milagros y las cosas innegables que van a ocurrir ante los ojos humanos para engañar a la humanidad en esta parte de la historia, serán mayormente protagonizados por movimientos protestantes. Parte del protestantismo apóstata, su trabajo es ese: presentar un falso don del Espíritu Santo manifestado en falsos milagros, en un falso don de lengua, en una lengua jeringosa, como hemos visto y estudiado en otros momentos. Con todo eso, el enemigo engañará a muchas personas y entonces dice que con esas señales él había engañado a los que adoraron a la bestia, a los que recibieron la marca y adoraron a su imagen. Estos dos, sigue diciendo Apocalipsis en el capítulo 19, fueron lanzados, refiriéndose a la bestia y al falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y sabemos que estos sistemas no son personas, son sistemas, representan personas. Así que está hablando de las personas que serán lanzadas en el lago que arde con fuego y azufre, los que se identifiquen con la triple alianza o con alguno de los elementos que la componen, ya sea el dragón en el espiritismo, la bestia o el falso profeta, como lo hemos visto. Ahora, ¿cuál es la intención del enemigo? La intención constante del dragón en su aparición aquí en la narrativa bíblica, como lo hemos visto desde el capítulo 12 del Apocalipsis, es la aniquilación
de aquellos que son portadores de luz, aquellos que tienen la verdad de Dios. Como dice Apocalipsis 12:7, el problema del dragón es contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El propósito del dragón con ese plan estratégico de esa triple alianza es aniquilar a aquellos que definitivamente tienen la verdad de Dios para esta parte final de la historia del mundo. El mundo finalmente se va a dividir entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de los hombres. Es un asunto de lealtad. ¿Quién tiene la razón? ¿A quién obedecer? Y por eso es que dijeron los apóstoles en un principio en la iglesia primitiva, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, luego del dragón, tanto la bestia como el falso profeta reciben autoridad de parte del dragón. Esto indica porque estos poderes, a pesar de actuar con inmoralidad, a pesar de actuar con desaciertos en su historia, no hay forma de arrebatarle su poder hasta que cumplan el propósito que Satanás tiene para ellos. De manera interesante, porque estos sistemas y estos poderes se le permite al final lograr esa triple alianza y hacer el último atentado contra el pueblo de Dios, que finalmente nunca se llega a materializar, porque Dios intervendrá para librar a su pueblo. Pero el pueblo de Dios será perseguido por esta triple alianza conformada por estos poderes que hemos mencionado. Ahora noten cómo Satanás definitivamente usará poderes. No dice de ninguna manera, por ejemplo, que la imagen de la bestia mata, sino que hace matar. O sea, no directamente, sino que hace. O sea, tiene la influencia y el poder para lograr que se defina esa condena, que se le dé pena de muerte, si fuera posible, a los escogidos de Dios. Por eso dice Apocalipsis 13 que la imagen hace matar a todo el que no la adorase. Y claro, sabemos que todo este simbolismo que se presenta en la Biblia describe de manera interesante lo que será el último escenario donde el pueblo de Dios enfrentará el ataque de estos poderes y que desde ya atentan contra la verdad de Dios de una u otra forma. Atentan contra la verdad de Dios y quieren lograr de alguna manera hacer desaparecer al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No será tarea fácil. Para ello tiene que darse un contexto de crisis primeramente, un contexto de incertidumbre como el que estamos viviendo, un contexto donde la humanidad esté dispuesta a aceptar cambios radicales, aceptar cambios. Por ejemplo, cuando de repente ahora esta triple alianza que se ha de conformar entre el protestantismo norteamericano, el catolicismo, para lo que hemos visto, que el camino está expedito, está llano, sobre todo ahora con este proceso de cambio y con la forma de gobierno y lo que está en la agenda justamente de este nuevo gobierno que se instalará a principios del próximo año. El camino fácilmente está colocado para que, si ha llegado la hora, estas cosas ocurran. Pero sabemos que Dios en su misericordia nos está dando tiempo para que este evangelio del reino, como pueblo, lo prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, a cada rincón donde pueda llegar en esta era de la informática, para que el que tiene oídos para oír oiga el mensaje de la verdad, y los hijos e hijas de Dios que todavía están en el error abandonen esos lugares y vengan entonces al conocimiento de la verdad. Por si alguien todavía tiene alguna duda de quiénes encarnan estos poderes, mira las características que, por ejemplo, entre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 16 al 18 también se presentan como características de estos sistemas que se unen con el dragón, de estas bestias, especialmente la primera bestia. Lo primero es que dice que se levanta del mar. Y ya vimos cómo el agua representa mucha gente, un lugar muy habitado. De esa manera sabemos que se levantó el poder de la Roma religiosa durante la Edad Media en un lugar muy habitado, propio para todo lo que hizo en Europa durante ese periodo. Además, tiene características que le asemejan a los poderes que le precedieron. Por eso dice que tiene una boca de león, refiriéndose a la primera bestia que se mencionó Daniel, los pies como de oso, hablando de los pasos lentos pero firmes hacia donde se dirige, y también que tiene apariencia de leopardo.
apariencia muy vistosa como la tiene también ese felino, características que claramente podemos verla que la encarna el poder de la Roma religiosa, porque así como el león que representó a Babilonia en su tiempo levantó una imagen para que fuera adorada, mediante el último intento que hará la Roma religiosa, también tendrá una imagen para que sea adorada. Y así como la imagen en días de Daniel, en Daniel 3, dice que la imagen tenía 60 codos de alto, 6 de ancho, y ahí vemos el 6-6, más los 6 instrumentos que fueron tocados para adorarlo. Allí vemos el triple 666 que encarna la triple alianza. De la misma forma, cuando vemos el próximo gobierno que representaba a los medos y persas, de los cuales también tiene, porque menciona que tiene apariencia de este segundo animal, del oso, que representa a los medos y los persas. En tiempo de los persas hubo un decreto de muerte para matar al pueblo de Dios y extinguirlo. De la misma manera, ese sistema hará un decreto de muerte al final de la historia, atentando contra el pueblo de Dios. Y de la forma como en tiempo del imperio de Grecia, que es el que representa al leopardo, así como Grecia en sus días, especialmente con el rey griego Antíoco Epífanes, llegó a profanar el altar, el templo, llegó a contaminarlo, sacrificando hasta cerdo en el altar el mismo. De la misma manera, ese sistema de la Roma religiosa ha contaminado todo lo que tiene que ver con la adoración de Dios, entrando falsos elementos, falsificando todo lo que presenta la Biblia y cumpliendo en la historia con el tiempo que tendría de hegemonía durante la Edad Media, por ejemplo, los 42 meses o los 1260 días, que equivalen a 1260 años, todo se cumplió de manera asombrosa. Y cuando estas profecías se escribieron, hablando acerca de lo que haría ese poder, no se sospechaba por aquellos que no creían en la profecía bíblica, jamás se sospechó que todo esto tendría cumplimiento y que lo tendría de manera dramática. Nosotros que asistimos a esta parte de la historia del mundo, seremos protagonistas y veremos el cumplimiento de lo que harán estos sistemas con esta triple alianza: el dragón, la bestia y el falso profeta, cuya misión, dice Apocalipsis 16:3, es unirse e ir a los gobiernos de la tierra para prepararlos para la última gran batalla. En el último atentado que tendrá lugar contra el pueblo de Dios, Dios intervendrá y finalmente le dará su merecido a los sistemas que apostataron de la verdad, que extraviaron a millones de almas enseñándoles el error, que le buscaron algún tipo de explicación, aun cuando las personas eran inquietadas por el Espíritu Santo y decían: mire, pero yo veo que la Biblia me dice esto. Le decía: sí, pero eso no tiene valor ahora. Aquellos que acallaron la voz de la conciencia de tantos millones de personas cuando descubrían en la Biblia ciertos principios y le incluían hasta temor al intentar dar un paso hacia la verdad, esa sangre será demandada de esas personas que finalmente le extraviaron. Y claro, parte del contexto que se dará para todo lo que estamos mirando, como el proclamar un falso día de reposo por ley, la ley dominical, en combinación con esta triple alianza, pues esto se hará en un contexto donde se está procurando también proteger el medio ambiente, lograr que por lo menos haya un día, y ahora las personas aceptarían cualquier cosa, en vez de tantos días de restricción, de distanciamiento, de cuarentena, decirle: pero vamos a seguir protegiendo el planeta, el medio ambiente, guardando un día. Sería muy fácil ahora establecerlo. Y el día que guardarían para tratar de proteger el medio ambiente, que ese día no haya emisiones tóxicas al ambiente, que no salgan vehículos de motor, sino que cada uno asista al templo más cercano para adorar, esto se vería como una panacea para tantos problemas, tanto a nivel de la sociedad, en la familia, en el medio ambiente. De paso, la protección al medio ambiente, que de alguna manera fue echada a un lado por la pasada administración de gobierno de los Estados Unidos, cuando salieron del Acuerdo de París, como se le llama. Déjenme decirles que dentro de lo que es el esquema y la agenda, como pueden ver en las noticias últimas del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, es que él prometió incorporarse de nuevo al Acuerdo del Clima de París desde el primer día que llegue a la presidencia. Y claro, esto tiene una importancia capital para el cumplimiento profético, más allá de la protección real al medio ambiente. Y es el hecho de que se procura de alguna manera
que por la necesidad global que hay de proteger el medio ambiente, nuestra casa común, como le llaman al planeta Tierra, deben dictarse leyes para impedir que de alguna manera se siga deteriorando el planeta. Pero dentro de esas leyes, la principal es la que tiene que ver con permitir que un día pues se respire aire fresco, que no hayan emisiones tóxicas ni de vehículos, ni de industrias, ni de fábricas alrededor del mundo, de lo cual Estados Unidos es el segundo país que tiene la mayor cantidad de emisiones tóxicas al medio ambiente, y por eso era tan importante que se encontrara dentro de ese acuerdo. Pero note cómo detrás de causas que son justificadas, de causas que son buenas, como lo es el medio ambiente, la preocupación por la familia, que tenga un día en que no esté cada uno por su lado, sino que puedan estar de cerca, fortaleciendo sus lazos, todos esos propósitos son buenos. Pero establecer un día para ello de reposo y hacerlo por ley, cuando es un día que no cuenta con las credenciales divinas, definitivamente es el colmo de la apostasía. Y no abrigamos sueño de que pueda ser otro día. No tenemos que salir a hacer una protesta, hacer una caminata para que tomen en consideración, para que lo piensen, para que tomen el día bíblico, porque eso no se hará. Lo que está escrito tiene cumplimiento. Además, ¿cuál es el día que la inmensa mayoría pues aplaudiría y recibiría como el día de reposo, no solo dentro de la cristiandad, tanto en el catolicismo como en el protestantismo, sino también aún en las religiones que no forman parte del cristianismo, con la excepción del mundo musulmán, que tiene bien definido lo que es el sexto día para ellos, con la excepción de ellos y los que son pues ortodoxos en su creencia judía, que aún conservan el día bíblico, con excepción de ellos, todos los demás, que son la inmensa mayoría, aceptarían un falso día de reposo. Y quien no lo reciba por convicción, quien no sea convencido porque quiere que le convenzan con la Biblia, intentarán convencerlo por la fuerza, por conveniencia. Por eso reiteradamente dice en Apocalipsis 13, y hace que los moradores de la tierra adoren, y hace que los que no la adoren sean muertos. O sea, que hace una y otra vez, se ve que son dictámenes de leyes, se ve que está hablando de un poder autoritario, y no un solo poder, una triple alianza de poderes en el mundo, lo cual le asegurará que concitará a todas las agrupaciones religiosas, todas las religiones mundiales, porque al unir el dragón con todo lo que es el espiritismo, todas las religiones que no son cristianas también, junto con el protestantismo en Norteamérica y lo que es la iglesia romana alrededor del mundo, conformarán una coalición que desde el punto de vista humano resulta invencible la lucha contra ellos. Pero eso es en el plano humano. En el plano divino, dice la Biblia en Apocalipsis 17 que cuando conformen esa alianza entre los gobiernos de la tierra, entre el dragón, la bestia y el falso profeta, dice Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 14, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Estamos, amigos y hermanos, a la vuelta de la esquina para el cumplimiento dramático de los eventos que conocemos en la profecía, de todo lo que la inspiración nos ha mostrado como luz para este tiempo. Así que es hora de levantarnos del sueño, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ni un momento más postrados en el sueño, postrados en un estupor, sino que debemos levantarnos en el nombre de Cristo para cumplir con la misión que nos ha encomendado. Que tú seas parte de ese pueblo que se mantendrá fiel, aún con el atentado de la Triple Alianza, que tú seas de aquellos que se identifican con el Cordero, con aquellos que permanecerán fieles, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Oremos en estos momentos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por tu misericordia, por tu amor, por la obra poderosa que estás haciendo en tantas vidas que han confiado en el poder de la oración intercesora y en el poder que Cristo obra en su vida. Gracias por la obra que el Espíritu Santo está haciendo en tu nombre. Te rogamos, Señor, que asistas a cada persona que hemos mencionado en este listado,
diferentes situaciones, diferentes pedidos, pero todos quieren, Señor, sentir la seguridad de que tú estás a su lado, reprendiendo todo desánimo, toda ansiedad, toda depresión, toda causa de inquietud en su vida, y que puedan sentir en esta hora, de acuerdo a tu Santo Espíritu, la paz que solo Cristo puede dar. Que tu Santo Espíritu, cual silbo apacible, visite a cada persona, aun a los que están en algunas salas hospitalizados, los que están en lecho, los que están en sus hogares, los que están en su lugar de trabajo o en su receso en esta hora. Que tu paz invada su corazón y su vida y puedan sentir la fuerza del Todopoderoso. Gracias, Señor, por escucharnos. Acompáñanos y permite que mañana nueva vez nos conectemos a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.